Buenas tardes a todas, bienvenidos más a un programa de autores de historias. Estamos en vivo, esta vez tenemos la grata sorpresa de tener con nosotros al profesor Álvaro Medina, barranquillero, radicado en Bogotá, una persona que estuvo vinculado mucho tiempo a la Universidad Nacional, sigue perteneciendo a nuestra Universidad Nacional. Es profesor Medina, un pionero en los estudios sobre los procesos del arte. Esta entrevista es del arte colombiano. Esta entrevista es un reconocimiento a Álvaro por todo lo que nos ha aportado. Es un reconocimiento de los historiadores de Colombia, de los estudiantes de historia, y de la gente que ahora se interesa más que antes por procesos artísticos vinculados a procesos históricos. Vamos a tener la oportunidad con el profesor Medina de saber no solo lo que él ha hecho, lo grande que ha hecho como profesor, como investigador, sino que vamos a conocer otras facetas de su vida. La faceta, por ejemplo, de escritor, la faceta de viajante, la faceta de contertulio con grandes maestros de la pintura, de la fotografía, del arte en general, y un luchador incansable también por la democracia en este país. Esta vez contamos con la presencia de Andrés Mauricio Reyes, que es una persona que está vinculada con la Facultad de Artes, que va a hacer la última parte de la entrevista que tiene que ver con las curadurías. Contamos con la presencia de John Alexander Gómez, que también va a hacer la parte que tiene que ver con la vida profesional de Álvaro Medina, y con Nicolás Steven Antolínez, que va a trabajar en la primera parte, los orígenes culturales, socioeconómicos, políticos del profesor Medina. Sin más, los dejo entonces con el profesor Álvaro Medina y con Nicolás en esta primera parte de la entrevista. De nuevo, bienvenidos y disfrutemos entonces. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Álvaro Medina nació el 5 de julio de 1941 en Barranquilla, nieto de dos gamonales de la costa caribe, hijo de, si no el primero, uno de los primeros mecánicos de máquina de oficina de Barranquilla, y por esto mismo, miembro de esa pequeña clase media que hasta ahora nació en el país. Creció en el barrio Boston de Barranquilla y en un ambiente dotado de cultura, de literatura, de lectura, un ambiente muy rico en términos sociales y culturales. Pero entonces cabría preguntarle al profesor Medina qué hay de la vida fuera del nido familiar, es decir, las calles del barrio Boston, las calles de Barranquilla, sus amigos, sus amigas, los deportes que practicaba, y pues todas estas cosas que conforman lo que era ser un niño en la época. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este interesante programa. Me sorprende, y debo decirlo con gratitud, que hayan investigado también sobre mi trabajo y estén tan al tanto de muchas cosas que en realidad pertenecen al campo, digamos, de la intimidad, de lo privado. A ver, en relación con mi niñez, he escrito una novela que se titula Papá Rey, que el personaje principal es un futbolista del Junior en el primer campeonato profesional que se hizo en Colombia,
Y yo creo que esa novela refleja perfectamente todas mis andanzas de niñez. De cierta manera, el niño que cuenta las aventuras y desventuras de un padre que brilla en el fútbol y después entra en decadencia, soy yo. Y el barrio El Recreo, que comenzaba a 50 metros de mi casa. Ese es el contexto que yo les puedo contar. Muchos niños en mi cuadra, es algo que yo hoy reflexiono, comparo con el contexto de la Bogotá en que yo vivo actualmente y de cierta manera me asombra, porque yo les puedo asegurar que éramos entre los niños que podían ser 4 años mayor que yo y 4 años menor que yo, en un barrio en una cuadra, perdón, que tenía, a ver y calculo, unas 50 o 40, 45 casas. Los niños éramos como 20. Y entonces eso nos permitía con gran facilidad jugar en esas calles de arena, la famosa arenosa que es Barranquilla, jugar fútbol o béisbol, organizar equipos prácticamente todas las tardes, que escogíamos prácticamente a par o non quién era el capitán de cada equipo. Y luego se iban escogiendo los jugadores de cada equipo. De manera que fui un niño muy activo desde el punto de vista deportivo y, digamos, en un ambiente muy tranquilo, que es otra cosa que se ha perdido en las grandes ciudades de hoy en día. Debo recordar que la Barranquilla de mi niñez era una Barranquilla de 250, 280 mil habitantes. O sea, una ciudad realmente pequeña, pero pujante en ese momento histórico. Este contexto también se da mucho en el colegio Bifi de Barranquilla. Su merced estudió en un colegio pues que pertenecía a la élite barranquillera, manejado por curas españoles, de clara tendencia franquista, y que más tarde que temprano terminaron por generar cierta distancia con la religión católica. En su casa, por otro lado, su padre era un conservador laureanista Rosacruz, lo que en la cultura popular podría ser el símbolo del autoritarismo o el sectarismo. Realmente fue una persona muy liberal y muy respetuosa de la libertad individual. Entonces quería preguntarle, ¿qué tanto de esa imagen de su padre usted se siente reflejado? O sea, ¿qué tanto tiene de él ahorita en su vida? Y por otro lado, quería preguntarle también por estos aspectos políticos y religiosos, pero las figuras femeninas de su casa, es decir, su abuela, su madre, sus hermanas, sus tías. Sí, a ver, mi papá contradictoriamente siendo laurianista, cosa que yo hoy en día en mi vida de adulto no le entiendo, y no le entiendo no porque mi posición ideológica hoy en día sea completamente distinta, sino porque no entiendo cómo un hombre que en el fondo era liberal en la vida práctica, en su relación con los vecinos, con los amigos, con la familia, ¿no? Una familia muy unida, muy unida. Un hombre que todo el mundo buscaba para pedirle consejos de todo tipo, que podían ser, digamos, económicos o amorosos o de conflictos familiares o de lo que fuera o de conflictos laborales incluso, ¿no? Podía ser laurianista, pero bueno, esas fueron las circunstancias. Ahora, por el lado de mi mamá, también era una familia conservadora. Mi mamá era tremendamente católica, muy practicante, digamos, 2 misas a la semana, en parte porque veía como una especie de conflicto de salvación del alma el hecho de que mi papá fuera Rosacruz, y entonces rezaba para salvarle el alma. Todo eso yo lo digo con una sonrisa, porque como no soy creyente, entonces puedo tomar ciertas distancias, entender los conflictos desde el punto de vista humano y entender que en el fondo no había tampoco ningún conflicto. Mi papá iba a misa porque creía en Dios, por supuesto, como 3 o 4 veces al año. Él decía, en los momentos que realmente es imprescindible ir a misa y escuchar a un cura. Era amigo de muchos curas, ¿no? Digo curas, por ejemplo, los de nuestra parroquia, que era la del Perpetuo Socorro. Él era amigo de todos ellos y les colaboraba, pero, digamos, en su práctica religiosa interna procedía de acuerdo con los ritos rosacruces. La familia de mi madre, que era la cercana a nosotros, incluso porque había 3 tías y la abuela que vivían en el vecindario,
era también muy religiosa. Entonces, ese es, digamos, el ambiente en el cual yo crezco, reforzado por el hecho, y creo que fue una decisión tomada precisamente en esa dirección, de ponernos a estudiar a mis 3 hermanos varones en un colegio, como nosotros decíamos en nuestra jerga informal, colegio de curas, ¿no? Y bastantes misas que oímos y bastantes sermones que oímos también. Su merced pues abandonó la fe católica y pues más temprano empezó a como inmiscuirse en cuestiones de activismo juvenil. En 1957 cayó el régimen de Rojas Pinilla y su merced no soltaba su papel, por así decirlo. Fue la reproducción de panfletos, de manifiestos en contra del gobierno del general. Seguramente su padre no tenía muchas cosas en común con Rojas Pinilla por ser laureanista, pero pues me imagino que esa pues debió ser una situación que le preocupara si se llegó a enterar. Entonces la pregunta es, ¿se llegaron a enterar en casa de este activismo? No, no se enteraron, no se enteraron. Eso, digamos, año 57, ese año yo cumplo 13 años, y fue una actividad más bien entre los vecinos de la cuadra, es decir, en mi cuadra, fuera de mis hermanos, en el 53 ya mi hermano mayor está estudiando en Bogotá, y entonces estamos, mi hermano menor y yo en el colegio. Teníamos 4 vecinos más en la misma cuadra que estudiaban también en el BIFI. Los hermanos Angulo, que eran 3, y diagonal a mi casa un muchacho que no le recuerdo el nombre, porque él era de Sucre y vino a Barranquilla a estudiar, a hacer estudios de bachillerato. Bien, entonces, más bien fue entre nosotros que nos pusimos de acuerdo, porque era la discusión del momento en toda Colombia. Rojas Pinilla, la movilización estudiantil, popular, abajo la dictadura, etc. Y los panfletos circularon en el colegio. Entonces, nosotros los recibimos y decidimos hacer más copias. Ya en ese momento, aunque con cierta torpeza, escribíamos a máquina, porque en el colegio nos enseñaban, nos decían, fíjense ustedes lo que es un colegio de élite. Ustedes van a ser dirigentes y van a ser empresarios. Y un día la secretaria puede que se enferme. Ustedes tienen que aprender a escribir en máquina, porque si tienen un documento importante que hacer, deben ser capaces de hacerlo. Entonces, en el colegio, en el 3er año de bachillerato, nos enseñaban mecanografía, ¿no? De manera que nos pusimos a reproducir, digamos, esa literatura subversiva, y nos pusimos a repartirla en la cuadra, pasándola por debajo de las puertas por la noche sin que nos vieran. De esa actividad, en realidad, en mi casa no se enteraron. Pero yo sí recuerdo que el día que cayó Rojas Pinilla, que fue un sábado, y la noticia, eso fue en tempranas horas de la mañana, de manera que nos despertamos con la noticia. Cayó Rojas Pinilla, bravo, al fin salió, al fin se fue. Y mi hermano y yo nos fuimos al centro a pie, ¿no? Y nos encontramos con una manifestación frente a la Universidad del Atlántico. Se estaba organizando. Los estudiantes apenas estaban, digamos, agrupándose. Nos quedamos ahí un rato y salimos con la manifestación. Y fíjense ustedes, a muy temprana edad, yo aprendí una cosa que me marcó por el resto de la vida. Cómo una multitud puede ser manipulada y llevada a hacer lo que no quiere hacer ni tiene pensado hacer. Y fue que cuando íbamos a cierta altura, y en Barranquilla decimos bajando, porque el centro es ligeramente más bajo, íbamos bajando, y cuando llegamos a cierta calle, una persona que iba adelante cambió la dirección de la marcha, que iba hacia el Paseo Bolívar, y nos llevó hacia la izquierda para ir a tirarle piedras e incendiar el diario El Nacional, que era rojas pinillista. El diario El Nacional se le hicieron bastantes daños. Hubo un pequeño incendio ahí, una fogata que yo recuerde. Y mi actitud cuando yo vi que las cosas se pusieron de marca mayor
porque no estuve de acuerdo, de verdad. O sea, a esa edad de adolescente, yo dije, pero esto es absurdo, tampoco, no hay ninguna razón, ¿no? Entonces, con mi hermano y un grupo, seguimos adelante entonces hasta el Paseo Bolívar, ¿no? Fue una mañana de agitación, yo diría que enriquecedora, en el sentido de ver que la historia podía cambiar, pero, y es la decepción posterior, finalmente nada cambió. Es un golpe duro para una persona joven en cuestiones políticas. En 1959, 3 años después, y eso es importante, su merced pues ya se gradúa del colegio y en principio quiere estudiar o planea estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional. Sin embargo, por el prejuicio que existía y que aún existe, que no se puede vivir en este país de las letras y el arte, pues aboga por otra opción un poco más cercana, que es arquitectura. En parte porque su hermana pues estaba estudiando arquitectura en la Universidad del Atlántico y su merced tenía dotes para el dibujo y a veces le ayudaba con sus tareas de la universidad. Pero entonces la pregunta que me surge es, ¿por qué la Universidad Nacional y no en el Atlántico? Si, digamos, era una familia muy unida, entonces me imagino que fue un episodio que el hijo del medio se fuera a una ciudad tan lejos. Y por otro lado, quisiera saber cuál es el Álvaro Mena que llega a Bogotá en cuestiones personales y políticas, es decir, son 3 años de la caída de Rojas, el año del triunfo de la Revolución Cubana, y pues se está gestando todo un ambiente cultural o contracultural que finalmente estaría en los 60. A ver, fíjate tú, yo voy a ser bastante indiferente a la política durante muchísimos años. Con relación a lo de la Revolución Cubana, mi papá estudió en La Habana, de manera que a él le tocó la dictadura de Machado. Y yo recuerdo que él contaba, él estudió en el año 28-29 en Cuba, y yo recuerdo que él contaba la represión que hubo bajo Machado. Un incidente como este, dice, una vez yo estaba, digamos, iba por una calle y oí disparos en la distancia, ¿no? Y fue una masacre que hizo Machado. Y entonces, él siempre estuvo, digamos, del lado de la democracia. Cuando se produce el movimiento 26 de julio, él está a favor de Fidel y el movimiento. Pero ya después, en el 62, cuando Fidel Castro dice que es un Estado comunista, se distancia, ¿no? El día que la insurgencia gana, el 1 de enero del año 59, en la casa estuvimos todo el día, por iniciativa de mi papá, conectados a emisoras cubanas y llegamos a conectarnos con Radio Rebelde e incluso con una emisora interna de ellos, pasándose mensajes de felicidad, de alegría, de que el dictador había huido, ¿no? Yo eso, en la primera vez que fui a La Habana, en una recepción, se lo conté a Fidel Castro y él se echaba a reír, ¿no? Decía, increíble, y ustedes no sabían, sí, lo oíamos. Bueno, pero en todo caso, eso a mí no me marcó mayormente, sino fue un episodio más, la caída de Rojas Pinilla y la caída de Batista. Listo. ¿Por qué vengo a estudiar a Bogotá? Por esa mentalidad propia de una clase media que está realmente echando para adelante, logrando, digamos, conquistar espacio. Y entonces esa fue idea básicamente de mi mamá, que decía, tienen que estudiar en las mejores universidades. Entonces, mi hermano mayor, que terminó el bachillerato 4 años antes que yo, él vino a estudiar a la Universidad Javeriana y ellos querían que yo estudiara en la Javeriana. Pero yo dije, no, yo quiero en la Nacional. De todas maneras, por si las moscas, yo me presenté en ambas, ¿no? En la Nacional nos presentamos como 800 aspirantes y yo quedé con 20 más en el puesto número 15. En la Javeriana nos presentamos 200 y pico y quedé en el tercer puesto. Y entonces ya podía escoger, y entonces mi hermano, que era recién egresado de la Javeriana, me dijo, bueno, ¿con cuál te quedas? Y le dije, me quedo con la Universidad Nacional. Es la razón por la cual yo entro a la universidad.
En fin, creo que me indagabas por algo más en relación con este momento y no tomé nota y se me pasó. Dime, Nicolás. Era sobre el episodio de la unidad familiar como cambiada por el vuelo del hijo del medio. No, ya eso se había producido. Mi hermana, una de mis hermanas mayores, había venido a Bogotá a terminar el bachillerato, por ejemplo. Mi hermana mayor de todas se había ido a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. De manera que, digamos, eso formaba parte de la liberalidad familiar. Los hijos llegaban a cierta edad y iban cogiendo vuelo y cada uno definía su camino. Mi hermana mayor terminó en España, por ejemplo, y se quedó viviendo en España el resto de su vida. Y así cada uno, de manera que eso formaba parte de la, digámoslo así, como que la política interna de la familia. Pues ya hablemos un poco más como de lo contrario, que fue como ese paso de la Nacional a la Universidad del Atlántico, y que finalmente fueron estudios que pues no se terminaron, que eran estudios en arquitectura. Sin embargo, esos estudios le sirvieron como de una manera práctica para ejercer laboralmente, ¿no? Para trabajar con una firma de abogados, perdón, no, de ingenieros en Barranquilla y luego en Nueva York, ¿no? Entonces, lo que quisiera preguntar sería más como esa experiencia formativa, informal, en la historia del arte en Nueva York, ¿no? Porque su merced llega allá, pasa 5 años, pero allá es donde se forma como historiador del arte, ¿no? Entonces allá, a partir de la lectura de monografías de estadounidenses sobre Jackson Pollock o, no me acuerdo, o Frank Stella, también sobre los recorridos en los museos, en las galerías, las lecturas de las críticas de New York Times, en el Art Forum, ¿sí? Entonces, quisiera preguntar si al inicio, cuando llegó allá a Nueva York, como es una cultura pues muy diferente, empezando por el idioma, o sea, el idioma no fue como un impedimento como para Álvaro Medina estar allá y formarse como de manera empírica en la historia del arte como tal. No, en absoluto. Yo no llegué sabiendo inglés, sabiendo bien el inglés, pero con cierta base de inglés. En mi colegio yo tuve un buen profesor de inglés y además, cosa que ya en la época se había acabado, perdón. En mi colegio se seguían dando clases de francés, ¿no? Eso, que yo recuerde, entre los amigos que uno tenía que estudiaban en otros colegios, era el único colegio en Barranquilla que enseñaba francés. Entonces, digamos, eso le da a uno cierta soltura y yo diría el cerebro como que se reajusta a otros idiomas. De manera que no fue ninguna dificultad. Entré a estudiar inglés durante 3 meses, fue suficiente y a partir de ahí, bueno, me las arreglé. Sobre todo porque yo lo leía bastante bien. Hablarlo era otra cosa, entenderlo también era otra cosa, pero leerlo no me costaba mayor dificultad. Esa manera como yo aprendo historia del arte solo, como autodidacta, en Nueva York, porque había buenos museos y tenía todo a la mano, tiene un antecedente. La relación de amistad que tuve con Alejandro Obregón y nuestros encuentros en la cueva, que ocurrieron entre el año 62 y 66, más o menos, 65, 66. Alejandro, creo que en el 66 se viene a vivir a Bogotá, dura aquí un tiempo y después resuelve establecerse en Cartagena. Pero durante esa etapa nos encontrábamos en la cueva, hablábamos mucho de pintura. Para mí fueron unas clases extraordinarias porque hay que recordar una cosa para el aprendizaje en un país subdesarrollado como Colombia, sin museos. Barranquilla no tenía museos de arte, ¿no? Y era que la circulación de información a través de libros y revistas era en blanco y negro. Entonces a uno le tocaba ponerse a imaginar
los colores. Entonces, lo que podía decir un texto y explicar que, por ejemplo, los colores de Matisse eran fuertes, había que imaginárselo. Y a mí me ayudó mucho algunas conversaciones que tuve con Alejandro tomando cerveza en la cueva, que él me explicaba cómo eran los colores de Matisse. Y yo eso lo recuerdo con mucha gratitud, porque Alejandro tenía una manera de hablar tan gráfica que él me decía cómo un cuerpo podría ser de Matisse rosado, un desnudo contra un fondo verde, y yo lo visualizaba perfectamente. Todo eso me incita a mí a confirmar un gusto por las artes plásticas, por la pintura especialmente, que era la predominante en la época. En Colombia, por lo menos, estamos hablando de los años 60, comienzos de los 60, todavía no habían aparecido nuevos medios de expresión, y entonces la pintura dominaba y era clave. Ahora bien, cuando yo estuve estudiando en la Universidad Nacional, una de las cosas que yo hacía era encerrarme en la biblioteca Luis Ángel Arango a leer libros sobre arte y arquitectura. Ya había algunos libros a color, pero los colores no eran muy, digamos, no eran muy confiables, ¿no? De todas maneras, eso daba cierta idea de cómo podían ser cuadros que ya eran famosos. Y digamos que entonces, esos dos antecedentes, la lectura de libros en la Luis Ángel Arango en el año 60, las conversaciones con Alejandro Obregón y mi relación muy importante con Delfina Bernal, que en la época era mi novia y después nos casamos y tuvimos una hija, que ella era alumna de Alejandro Obregón. Entonces, eso estrechó nuestra amistad, porque yo de la universidad me iba a la Escuela de Bellas Artes y allá me encontraba con Alejandro y era motivo también de más conversaciones, ¿no? Fuera de las que hacíamos en la cueva. Entonces yo llego a Nueva York, digamos, con un espíritu muy abierto y muy inquieto en relación con todo eso que yo había leído o escuchado sobre el arte contemporáneo, el arte moderno. Y entonces, claro, ¿a dónde voy yo primero al segundo o tercer día de estar en Nueva York? Al Museo de Arte Moderno. ¿A dónde voy el siguiente fin de semana? Al Metropolitan, a ver los maestros de siglos anteriores. Y a partir de ahí, digamos, yo desarrollo una actividad permanente de visitas a museos y galerías que fue absolutamente constante, como ir a misa. Una vez instalado en Nueva York, ¿no tuvo como algún mentor, como un grupo cultural referente, alguien que le dijera, vea, siga, estas galerías están como en auge, visítelas, o tome estos textos, o qué sé yo, alguien que le recomendara así como una estructura más o menos? No, en el arte no la hubo. Simplemente me suscribí a revistas de arte contemporáneo, Art Forum, por ejemplo, Art in America, y leía los artículos y eso me daba orientaciones. Los domingos leía las columnas de crítica de arte, que era una página completa del New York Times, y estaba siempre al día en el sentido de las exposiciones que estaban corriendo en el momento. Entonces yo leía esas críticas y me iba a ver las exposiciones. Esa fue digamos, la orientación. Ahora, en la cuestión de, digamos, como una tutoría de alguien que lo oriente a uno, en Nueva York se produjo en lo político. En Nueva York yo me politizo. Yo llego, digamos, sí, digamos, con unas ideas generales, pero no de militante ni de cosas que se pareciera, sino de tendencia política, podríamos decirlo, ¿no? Con la Revolución Cubana yo me voy identificando con los ideales de la revolución. En el 67, cuando yo llego, digamos, al año siguiente se producen dos fenómenos. Ahora tengo las fechas confundidas, pero en todo caso, la muerte de Camilo Torres y la muerte del Che Guevara. A Camilo Torres
cuando yo llegué a la Universidad Nacional, que no era creyente ya, entonces les puedo contar que viví una experiencia interesante porque los lunes, cuando llegábamos a clase, los compañeros que iban a misa en la universidad comentaban el sermón del cura y que era un cura distinto y que era un cura que trataba temas que realmente ponían a pensar, que era un cura que no tenía los sermones hartos que todos habíamos escuchado a lo largo del bachillerato. Y entonces me decían a mí, tienes que ir a escucharlo, es que es distinto. Y decía, yo no creo en cura, que mira, que escúchalo. Y total, fui a escucharlo 3 veces. 3 veces fui a misas en la capilla, así de gente. Nunca pude entrar. Y entonces había mucha gente por fuera y ponían un altoparlante de manera que uno podía escuchar. Y entonces decidí ir con un grupo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al cura a ver qué dice, ¿no? Efectivamente, era un cura distinto, con unos mensajes que, digamos, inquietaban intelectualmente. Y eso fue algo que, digamos, quedó como flotando, ¿verdad? Punto. Hasta ahí llego yo. Pero en Nueva York me encuentro con un grupo de amigos con ciertas inquietudes, en su mayoría estudiantes universitarios, entre ellos Salomón Kalmanowitz. Nos hacemos muy amigos y entonces nos reuníamos semanalmente, discutíamos sobre acontecimientos de la política en Colombia y América Latina, sobre la política interna de Estados Unidos. Estamos en plena guerra de Vietnam. Las inquietudes que recorren a la juventud son tremendas. Estamos en la era también del hipismo. Nosotros vivíamos en el Lower East Side, que es vecino del Village, no, del East Village, y cerca de la calle 8. Yo estaba exactamente a 8 cuadras de la calle 8, 8 cuadras cortas, donde se reunían todos los hippies. Por supuesto, nosotros teníamos el pelo largo, bigote, barba, etcétera, ¿no? Usábamos pantalones campana, estábamos en la onda, y dentro de esa onda, digamos, había, yo diría, 2 manifestaciones claras en la juventud que los vimos con algunos de nuestros amigos del grupo. Los hippies metidos en la droga y los hippies metidos en la política. Digamos, ninguno de nosotros les jaló a la droga. Algunos se fumaban por ahí su cacho de marihuana de vez en cuando, pero eran realmente contados. Y hacíamos nuestras reuniones enfocadas más que todo a la cuestión política. Algunos hacen contacto con los grupos cubanos revolucionarios que había en Nueva York, que los había, incluso tenían sede. Recogían, digamos, literatura, el Gramma, revistas cubanas, nos las pasábamos, las leíamos, etc. Y es ahí realmente que comienzan mis inquietudes políticas. En parte porque viviendo en Nueva York, uno desde acá se hacía un ideal, aunque uno podía saber, sí, también allá hay pobreza y hay miseria, pero es una cosa que como que no se palpa, porque lo que se proyecta al exterior es la bonanza, la parte positiva y buena, que la hay. Pero una vez allá, entonces descubre uno y palpa cómo era Harlem o el sur del Bronx, sobre todo el sur del Bronx, y eso era dramático. Y entonces, claro, a mí me comienzan a surgir inquietudes. Si esta es la potencia mundial, si el capitalismo es como lo pintan y uno ve esa miseria al lado de la bonanza, entonces, ¿en qué estamos? Se necesita un mundo más justo. Bien, ahí surgen entonces las inquietudes políticas y es ahí que efectivamente algunos de los compañeros del grupo que eran mucho mayores que nosotros, recuerdo un médico, ¿no? Que era un marxista de buena formación, paisa él, que era como el que nos guiaba y nos aconsejaba lecturas y aclaraba cosas y bueno, en fin. Entonces, es ahí, digamos, que se produce, entra otro ingrediente que es muy importante en mi vida, que fue la cuestión, digamos, ideológica y política. Sí, que eso finalmente como que llevaría como a la creación de la publicación de izquierda que alguna vez nos contó que se llamaba La Gaceta Chipcha, ¿no? La Pero bueno, Gaceta Egipcia. sí, pero continuemos acá, pues ya que de la mano de la politización también está como esa preocupación
pues ya como que se viene gestando de la crítica del arte como tal. Y entonces en Nueva York es donde comienza a trabajar como el primer artista y a hacer como el primer trabajo así investigativo, como con esa metodología que venía como recogiendo ahí de su experiencia neoyorquina. Y entonces se da el trabajo de Botero encuentra a Botero, ¿no? Que pues es como una respuesta, pues creo yo, ¿no? Es como una respuesta a un trabajo que elabora Marta Traba y que hay, de a partir como de esa crítica que su merced lee como de Marta Traba y con la que no está de acuerdo, entonces comienza como a trabajar, ¿no? Entonces pone como en práctica su metodología como investigativa, ¿no? Y, y termina como publicado acá en Colombia, ese artículo, pues como gracias a la gestión de Gustavo Coborno, ¿no? En la revista Sí. Eco. Entonces, digamos que la pregunta puntual es si su merced sabe si Marta Traba alcanzó a leer esa respuesta como tal, cómo fue recibida esa respuesta acá en el ámbito como colombiano, como se podría decir, y cómo fue esa experiencia de decir, bueno, no estoy de acuerdo con Marta Traba, que en ese momento era como una autoridad en el tema, y como generar otra opción para escribir sobre crítica de arte o escribir o hacer el ejercicio de crítica de arte. A ver, yo escribí ese artículo sobre Botero a raíz de una exposición que él hizo en Nueva York. Creo que fue la primera exposición que hizo en Nueva York. Y Marta Traba, a través de fotografías que ve en la prensa y que creo que Botero le envió fotos, ¿no? Llega a la conclusión de que Botero, lo que está pintando últimamente, no era tan bueno como lo anterior, ¿no? Esa crítica salió en el magazine dominical del Espectador. Yo la leí, entre otras cosas, porque en el grupo que teníamos éramos muy activos para estar informados sobre lo que pasaba en Colombia. Entonces se compraba prensa colombiana y nos las pasábamos. Bien, yo leo ese artículo, me parece que yo pienso así buenamente, no estoy de acuerdo con Marta Traba, que admiraba y admiro profundamente. Creo que se equivoca y de pronto llegaba a la conclusión, yo estoy en la situación privilegiada de conocer la obra que Botero hizo en Colombia y la que está haciendo acá en Nueva York. Entonces, yo voy a escribir un artículo, pero documentado, una pequeña monografía sobre cuál ha sido el desarrollo de Botero, para explicar en Colombia qué está haciendo en Estados Unidos y explicarle a los que están acá qué fue lo que él hizo en Colombia. Por supuesto, eso me tomó muchísimo tiempo. Y ahí nuevamente este grupo de amigos politizados que tenía a mi alrededor fue de mucha ayuda porque nosotros nos propusimos hacer ciertos trabajos sobre la realidad colombiana, como analizarla y ver qué era. Y entonces ahí yo me informo con ellos que, por ejemplo, Columbia University tenía en su biblioteca la colección del Tiempo de Bogotá, del diario El Tiempo. Y que en la biblioteca pública de la calle 42 también habían algunas publicaciones colombianas. Ahí yo simplemente me entero. No, sí, sí, etcétera. Entonces, cuando yo decido lo de Botero, digo, entonces, de acuerdo con la metodología que yo he aprendido solo, leyendo monografías de artistas norteamericanos, que yo veo que son muy puntuales diciendo, Frank Stella hizo una exposición en el año 60 que tuvo tales características y tal crítico opinó esto y tal otro crítico opinó esto otro, yo voy a hacer exactamente lo mismo. En realidad, como método es muy simple. Lo importante es disponer de las herramientas y tener la disciplina de hacerlo. Entonces, comencé a ir a las bibliotecas y efectivamente encontré colecciones de prensa. Comencé a revisar con base en los datos que yo tenía, que era, por ejemplo, fechas de exposiciones de Botero. También mi memoria, porque yo he tenido una buena memoria, ya me comienza a fallar un poco, pero de verdad una muy buena memoria. Y entonces podía recordar tal cosa fue más o menos hacia tal mes, mediados de año, o hacia febrero, marzo, abril, de tal año, y voy a buscar. Y comencé a buscar y a encontrar. Entonces, ese artículo yo lo escribo así, espontáneamente me nace.
reunir una buena documentación antes de ponerme en contacto con el pintor, cosa que practiqué en adelante siempre. Entonces, reúno la documentación, luego llamo a Botero, le explico qué estoy haciendo, me recibe muy amablemente, me voy a donde él con toda mi documentación y se produce una cosa que después se repitió con Obregón. Y es que él yo le comienzo a hacer preguntas. Y entonces él me dice, ¿pero por qué sabes tanto de mí? Porque he investigado. Y además en determinado momento yo saco de una fotocopia, entonces la saco y le leo, mira, aquí Marta Traba dijo tal y tal cosa. A ver, muéstrame. Y me dice, uy, ese artículo yo no lo tengo, yo lo perdí. ¿Me lo prestas? Te lo presto para que lo fotocopies, claro que sí. Entonces, él me deja también fotocopiar documentación que él tenía y que yo no tenía, ¿no? Entonces se produce un intercambio. Yo después le explicaba a mis estudiantes, y creo que es lo que ustedes están poniendo en práctica en este momento. Antes de ir uno a entrevistar a un artista, debe documentarse lo mejor que pueda y comenzar a hacer preguntas con base en lo que no queda claro con base en la documentación o que uno quiere enriquecer. O aprender cosas nuevas, porque si uno le dice a un artista, mira, tú hiciste tal exposición, había tal cuadro y hubo tales comentarios, eso le aviva los recuerdos y se puede sacar información que uno ni siquiera tiene pensada, que puede salir a flote, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con Botero. El artículo salió publicado en la revista Eco en el año 73, creo que fue, o comienzos del 74. Y luego el segundo trabajo que yo hago de ese tipo fue sobre Alejandro Obregón. Procedí exactamente de la misma manera, con la diferencia de que Alejandro sí nos conocíamos y cuando nos encontramos aquí en Bogotá y yo le muestro y lo comienzo a indagar, él quedó fascinado, me dice, pero ¿de dónde has sacado tanta información? ¿No? Entonces, esos son factores que ayudan de verdad en todo trabajo histórico y es llegar ante digamos, el personaje que es sujeto del tema y objeto del tema con el mayor conocimiento posible para poder ir lo más lejos que se pueda. Sí, digamos que esa metodología también como que lo lleva a participar en el programa este radial como de orientación plástica, ¿no? Y pues escribir en El Tiempo, en El Espectador y pues en el suplemento del Caribe. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues primero de comenzar a escribir como crítica de arte en los suplementos y prensa aquí Bogotá y del país en general. Y la otra como pues participar en la radio y que esto pues lo lleva finalmente como a la Universidad Nacional, ¿no? Mi experiencia con los suplementos bogotanos comenzó a los 18 años, cuando yo publico mis primeros textos, que son textos literarios. Publico unos cuentos con el seudónimo José Javier Jorge, publico unos 5 o 6 cuentos, publico, digamos, 2 o 3 comentarios bastante nadaístas y rebeldes. Entonces, a mí en los suplementos me conocían. Luego yo me voy a Nueva York, abandono ese seudónimo, comienzo a publicar con mi propio nombre, Álvaro Medina. Regreso de Nueva York a Barranquilla. En Barranquilla me quedé como unos 10 meses o 9 meses, algo así. Y entonces se produce una coyuntura muy interesante. Yo regreso el 5 de julio, que es el día de mi cumpleaños. Por eso yo recuerdo la fecha. Y más o menos hacia el 20 de julio, otra fecha que me acuerdo por la referencia a la fiesta patria, los amigos en Barranquilla del mundo cultural convocan a una reunión en el apartamento de Ramón Illán Baca, el novelista, porque el Diario del Caribe había hecho la oferta de que se hiciera un suplemento cultural y se lo habían entregado, digamos, yo diría el mando, y no me equivoco, a Antonio Caballero Villa, que no era escritor, pero era alguien muy metido en el mundo de la cultura y muy inquieto y buen lector.
Yo a Antonio lo conocía, digamos, desde niño, porque él también estudió en el Colegio Bifi y comenzó a estudiar arquitectura, por cierto, y la abandonó y terminó estudiando Derecho. Entonces, él era la persona responsable ante el periódico, pero él tenía su trabajo como abogado y no podía dedicarse a eso. Entonces se hace la reunión, va mucha gente, yo recuerdo que fue una velada muy agradable, un sábado por la tarde, éramos como 20 personas, ahí había poetas, pintores, novelistas, había de todo. Y entonces se decidió que sí, que se asumía la responsabilidad. ¿Y quiénes la asumían? Entonces, entre todos los que estaban ahí, nos señalaron a 5. Y se formó la comisión coordinadora del suplemento. Esa comisión coordinadora era el Flaco Caballero, como le decíamos, Carlos J. María, que era crítico literario y fue rector de la Universidad del Atlántico, Alfredo Gómez Surek, Margarita Bello y yo. Entonces, los 5 nos íbamos a responsabilizar del suplemento. Pero entonces venía una parte práctica. Todos trabajaban, todos tenían sus oficios y sus actividades. Yo estaba recién llegado y sin empleo. Entonces a mí me pusieron de coordinador de los coordinadores. Además, yo tenía muchos contactos, digamos, en el mundo literario colombiano de mi generación. Yo me escribía con J. Mario Arbeláez, con Gonzalo Arango, en fin, con mucha gente y tenía esos contactos. Entonces me dicen, tú eres la persona idónea para hacer eso y además el periódico va a pagar 200 pesos mensuales. Entonces tú te ganas los 200 pesos mensuales. Yo no sé cuántos serían 200 pesos mensuales hoy. Tal vez un salario mínimo, más o menos podría ser, ¿no? 800.000 pesos, 900.000 pesos. En todo caso, yo no tenía nada que hacer y dije, bueno, sí, acepto, ¿no? Y lo primero que hago es escribirle a todos mis amigos en Colombia, ¿no? Miren, en Barranquilla vamos a publicar un suplemento, manda textos, publicamos, etcétera, etcétera. Y el suplemento rápidamente coge fuerza. Al principio, de que, a pesar de que al principio no era sino una página de tamaño universal del periódico, y las cosas andan tan rápido y el director del periódico, que era Pacho Posada, se entusiasma tanto que dice, no, vamos a hacer un suplemento aparte, un suplemento de 8 páginas, tamaño tabloide, ¿no? El suplemento comenzó a salir como más o menos primera semana de agosto y si mal no recuerdo, hacia el 20 de noviembre comenzó a salir en tabloide. Entonces, ahí es que yo comienzo de una manera, podríamos decir como sistemática, no regular, sino sistemática, a publicar notas sobre arte. Vengo a Bogotá en varias ocasiones, coincido con una exposición retrospectiva de Enrique Grau, la comento, luego me vengo a vivir a Bogotá y sigo haciendo la actividad de coordinador. Veo una retrospectiva de Alejandro Obregón, la comento, y teníamos un lector que era Germán Vargas, que era el director de Radio Nacional, de uno de los personajes de 100 años de soledad. Entonces Germán leía el suplemento, localiza mi número telefónico, me llama un día y me dice, Álvaro, quiero hablar contigo para hacerte una propuesta. Él estaba más o menos recién posesionado de su cargo en Radio Nacional. Creo que llevaba unos meses. Y entonces voy a su oficina y me dice, quiero organizar un programa de crítica en varias áreas, crítica de teatro, crítica de cine, crítica literaria, crítica de arte. La literaria está dividida en narrativa y poesía. La de poesía la hacía María Mercedes Carranza y Garavito, que era su esposo, Fernando Garavito. Bien, y entonces nos turnábamos. Si se hacía la grabación, era un programa de 15 minutos. Se hacía la grabación y de manera fija, digamos,
el lunes era teatro, el martes cine, el miércoles poesía, el jueves arte y el viernes narrativa, algo así más o menos, ¿no? Y el domingo pasaban los 5 programas uno detrás del otro, con unas cortinas musicales, y eso daba más o menos 2 horas de programación. El programa tuvo éxito, fue muy escuchado, y yo tomaba algunos de los textos, ¿no?, que leía y los publicaba en el suplemento del Caribe. Algunos, no todos. Yo hacía una especie, decía, esto vale la pena que quede impreso, ¿no? Pero aquí puedo hablar de un fenómeno que se produce en la época que es muy importante. Yo diría paralelo al del fenómeno del nadaísmo, que no fue bogotano, que es un fenómeno de otras ciudades. Eso es importante recalcarlo porque en Bogotá era que se producía todo y de pronto comienzan a ocurrir cosas de primer orden por fuera de Bogotá. Y lo mismo ocurrió con los suplementos un poco más tarde. Antes del suplemento del Caribe, que comienza a salir en el 73, creo que un par de años antes, había comenzado a salir en Vanguardia Liberal el suplemento Vanguardia, los domingos, que lo dirigía el Gordo Valderrama. Y fue un suplemento en el cual ya yo había colaborado, ¿no? Precisamente por esta red que teníamos de correspondencia con otros escritores, poetas, novelistas, cuentistas, etcétera, ¿no? Y entonces me habían dicho, mira, en Bucaramanga hay un suplemento muy interesante, manda y te publican. Y yo efectivamente, estando en Nueva York, mandé un par de textos y el Gordo Valderrama, que era excelente persona, yo no lo conocía, lo conocí posteriormente, me publicó. Entonces, mis textos yo los publicaba en Barranquilla y en Bucaramanga. El mismo texto. Yo lo planteé y me dijeron, eso no importa. Los 2 diarios circulan en regiones distintas y eso no interfiere. Listo. Pero después se funda Extravagario en Cali, del diario El Pueblo de Cali, que era un periódico liberal recién fundado, ¿no? Que lo va a dirigir Extravagario Fernando Garavito, que, digamos, compartía conmigo programa en Radio Nacional. Entonces Fernando me escribe y me dice, Álvaro, quiero publicar tus textos. Ya él estaba enterado, entonces le dije, listo, si no tienes inconveniente, yo te mando, y me dice, no, sí, no hay ningún inconveniente. Entonces algunos de esos textos salieron en los 3 suplementos. Otros, por escogencia y capricho mío, y yo decía, este se lo voy a dar en exclusividad a Extravagario, no lo publico en Barranquilla ni en Bucaramanga. Y así, ¿no? Entonces, muchos de esos textos sí están publicados, ¿no? Y bueno, ahí se puede registrar cuál fue la actividad de la época. Fértil funcional, prospero, fértil, sano, subnormal, un ciudadano ideal.